En la primavera del año 1218 a.C., en el gran templo de Amón, en Tebas, una niña de apenas 10 años llamada Genet fue llevada al patio interior, mientras los sacerdotes le afeitaban la cabeza hasta dejarla completamente calva. Era la primera vez que veía el cielo sin su melena negra. 3 días antes, su padre, un campesino arruinado por las inundaciones del Nilo, había firmado un papiro en su hija. Ya no le pertenecía. La deuda con el templo se pagaba con carne viva. Genet no entendía nada. Solo sabía que su padre le había dicho que era un honor inmenso, que serviría al Dios, que debía estar agradecida. Cuando la navaja de bronce rasgó su cuero cabelludo y los mechones cayeron al suelo como serpientes muertas, Genet empezó a llorar. Una sacerdotisa, Mayo R., le cruzó la cara de una bofetada. Las siervas del Dios no lloran, dijo, con voz de hielo. Ya no tienes lágrimas, ya no tienes nombre, ya no tienes nada, perteneces a Amón. Esa fue la bienvenida de Genet a una vida que duraría 48 años. Una vida sin salir nunca de los muros del templo, sin casarse, sin hijos propios, sin poseer ni una sandalia, sin decidir ni siquiera cuándo dormir o cuándo comer. Moriría y la meterían en una fosa común, sin nombre, sin familia que la llorara, sin que nadie volviera a pronunciar jamás la palabra Genet. Pero Genet no fue una excepción. Fue una más entre decenas de miles de niñas y mujeres que, durante siglos, fueron arrancadas de sus casas y convertidas en lo que los templos llamaban, con nombres hermosos, esposas del Dios, las puras manos de la diosa, adoratrices divinas. Títulos que suenan sagrados, títulos que ocultaban una realidad tan oscura que ni los jeroglíficos más largos se atreven a contarla. Esto es lo que los sacerdotes egipcios hicieron realmente a las vírgenes del templo. Y antes de seguir, te lo advierto, en lo que vas a escuchar no es mito ni exageración de YouTube. Está documentado en inscripciones de templos, en papiros administrativos, en cartas de la época que han sobrevivido 3000 años. Si quieres entender cómo la religión puede convertirse en la cárcel más perfecta jamás inventada, quédate hasta el final. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, suscríbete ahora mismo y dime en comentarios desde qué país miras esto. Y si alguna vez has pisado un templo egipcio sin saber lo que pasó detrás de esas columnas, la mayoría de la gente imagina a las vírgenes del templo como mujeres elegantes, vestidas de lino blanco, cantando himnos, viviendo una vida espiritual elevada, algo así como las vestales de Roma, pero con estética faraónica. Mujeres respetadas, protegidas, que elegían libremente esa vida. Esa imagen es mentira, y es una mentira tan bien construida que funcionó durante 3 milenios. Empecemos por lo básico. ¿Qué eran realmente estas mujeres? En egipcio se las llamaba MNTN R, sierva del dios, o KRT, Naste, adoratriz real. También MYT, Centaurus, WBT, las puras, o Sit, las favorecidas. Sonaban títulos de honor. En la realidad, eran propiedad absoluta del templo, sin derechos legales, sin salida, sin identidad. Y lo más importante, casi ninguna eligió estar allí. La mayoría entró siendo niñas. ¿Cómo? Te lo cuento y te va a helar la sangre. Primero había una ofrenda familiar. Un padre o una madre dedicaba a su hija al dios para ganar favores, para cumplir un voto, o simplemente porque tenían demasiadas bocas que alimentar. Segunda vía, pago de deudas. Los templos eran los bancos del antiguo Egipto. Prestaban grano, plata, tierras. Si no podías pagar, pagabas con una hija. Tráfico de personas legal y bendecido por los dioses. Tercera vía, botín de guerra. Campañas en Nubia,
Libia, Canaán. Los soldados volvían con oro, ganado y niñas de 7, 8, 9 años, que nunca volverían a ver su tierra. La edad es lo que más duele. Hay registros de niñas entregadas a los 5 años, cuando ni siquiera saben lo que significa la palabra para siempre. Déjame presentarte a otra niña. Se llamaba Ankesen. Tenía 7 años cuando los soldados llegaron a su aldea. Nubia en tiempos de Ramsés II la ataron con una cuerda al cuello junto a otras 18 niñas y las hicieron caminar 600 kilómetros. Hasta Tebas. Ankesen lloraba tanto que un soldado le rompió 2 dientes de un puñetazo. Aprendió rápido a llorar. Estaba prohibido. Cuando llegó al templo de Mat, no hablaba una palabra de egipcio. No entendía por qué la separaban de sus hermanas de cuerda. Solo sabía que ya nunca volvería a ver a su madre. Y ahora viene la parte que nadie cuenta. El proceso para romperlas no era rápido. Duraba semanas. Estaba diseñado como una máquina de destruir almas. Primer paso en la purificación. La desnudaban completamente y la metían en una piscina sagrada con natrón. Sacerdotes y sacerdotisas mayores la tocaban por todas partes para comprobar que estaba sin mancha. Niñas de 7, 8, 9 años, tocadas por hombres adultos mientras les decían que era voluntad divina. Si se movían, si lloraban, si intentaban cubrirse, les recordaban que los dioses las estaban mirando, que si fallaban la prueba, todo Egipto pagaría. A Jeanette la sujetaron entre 2 sacerdotisas, mientras un hombre de 50 años le separaba las piernas para inspeccionarla. Ella tenía 10 años. No entendía qué le hacían, solo sabía que dolía el alma. Segundo paso, en el afeitado de la cabeza. Les quitaban el pelo porque el pelo era identidad, era belleza, era lo único que les quedaba de su vida anterior. Al verse en un espejo de bronce, muchas niñas dejaban de reconocerse. Esa niña, calva, ya no era quien fueron. Tercer paso, le quitaban el nombre. Jeanette pasó a llamarse la que pertenece a Amón. Ankesen pasó a ser Silencio de Mot. Su nombre de nacimiento quedaba prohibido. Decirlo era castigo. Pensarlo era pecado. Cuarto paso, el matrimonio divino. A los 11 o 12 años las vestían de novia, les ponían peluca, maquillaje, joyas, y las llevaban al santuario interior. Delante de la estatua del dios, un sacerdote hablaba con voz grave. El dios te acepta como esposa, tu cuerpo es suyo, tu vida es suya, tu virginidad es suya. La niña repetía los votos que le ordenaban. No entendía que acababa de firmar su sentencia de por vida. Nunca podría casarse con un hombre de verdad. Nunca podría tener hijos legítimos. Nunca podría salir. Y aquí viene lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Ese matrimonio divino no era simbólico, tenía consecuencias reales y consecuencias carnales, porque los sacerdotes se consideraban la encarnación viva del Dios, y un marido tiene derechos sobre su esposa en ciertos rituales de unión sagrada, sobre todo en festivales de fertilidad. Escogían a las niñas más guapas, las preparaban durante días en baños, aceites, incienso. Les decían que iban a recibir la semilla divina, que era el mayo, ere o no, que si se negaban, el Nilo no crecería y Egipto moriría de hambre. Y luego, en el santuario cerrado, con antorchas y cantos, el sumo sacerdote, enmascarado, vestido de Dios, ejercía esos derechos divinos. No era consensual, no era amor, era violación bendecida, grabada en los registros como ritual cumplido con éxito. A Jeanette la escogieron por primera vez a los 14 años. La vistieron de lino transparente, la llevaron al santuario donde olía a mirra y a miedo. Cuando entendió lo que iba a pasar, intentó correr. 4 sacerdotes la sujetaron. El sumo sacerdote, con la máscara de cabeza de carnero, le susurró: Amón te ha elegido
sométete, o todo Egipto pagará tu pecado. Jeanette tenía 14 años y aprendió que sagrado podía ser la palabra más sucia del mundo. Muchas quedaban embarazadas. Los niños nacían dentro del templo. Si era niña, la destinaban al mismo destino. Si era niño, lo criaban para ser sacerdote. Y algún día él también encarnaría al Dios con otras niñas. El sistema se alimentaba de sí mismo. El día a día era una cárcel sin barrotes. Se despertaban antes del amanecer. Dormían en esteras, hacinadas, vigiladas por ancianas que llevaban 50 años rotas. Trabajaban 14 horas ante tejer lino, moler grano, preparar ofrendas, cantar himnos, absoluto. Hablar sin permis, o igual a castigo. Una amiga de Jeanette, una chica del Delta llamada Meret, un día susurró mientras tejían: ¿te acuerdas del sabor de los higos en la overseora? La oyó. 3 días después, Meret desapareció. La versión oficial fue devuelta al dios. Todas sabían lo que eso significaba. Las inspecciones mensuales de pureza eran otra violación disfrazada. Las desnudaban y un sacerdote las revisaba, por dentro y por fuera. Si te quejabas, te acusaban de impureza. Si llorabas, te castigaban. Aprendías a desconectar tu mente mientras tocaban tu cuerpo. Y si alguna se rebelaba, el castigo final era la entrega al desierto. La sacaban más allá de los campos cultivados y la abandonaban sin agua. Les decían que los dioses decidirían si merecía vivir. Era muerte lenta bajo el sol. A los 27 años, una mujer llamada Aizet Nefret se plantó en el comedor y gritó: esto no es sagrado, somos esclavas, nos violan y nos dicen que es bendición. La arrastraron fuera. Obligaron a todas las mujeres a mirar desde la muralla cómo la dejaban en la arena. Vieron cómo caminaba en círculos, cómo caía, cómo los buitres empezaban a girar. Al día siguiente las llevaron a ver el cuerpo medio comido. El mensaje era claro: esto le pasa a quien habla. Pero algunas no se rindieron del todo. En rincones ocultos, con herramientas robadas, grababan mensajes en las paredes. Me llamaban Nebeteta antes de que me borraran. Di a luz 3 hijos. Me los quitaron, a los quise igual. Fui libre una vez, no lo olvidéis. Jeanette murió a los 58 años de fiebre. La envolvieron en una tela vieja y la tiraron a una fosa con otras 4 mujeres. Sin nombre, sin ceremonia. Su hija, fruto de una unión sagrada, ni siquiera pudo llorar en público. Los templos siguen en pie. Los turistas sacan fotos a las columnas y se maravillan. Los guías hablan de faraones y dioses. Nadie menciona a las niñas que gritaban en silencio detrás de esos muros. Pero ahora, tú sabes. Ahora, cuando veas Karnak o Luxor, verás también las sombras, a las niñas calvas. Las manos temblorosas que grabaron su verdad en piedra eran Jeanette, eran Ankesen, eran Meret, Aizet Nefret y decenas de miles más. Fueron personas, sufrieron, resistieron como pudieron y merecen ser recordadas. Dime en comentarios, ¿qué harías tú si descubrieras que el lugar más sagrado de tu cultura fue una cárcel de niñas? Se puede admirar la belleza de un templo, sabiendo el precio en sangre y lágrimas que costó. Si crees que estas voces silenciadas durante 3.0 años merecen ser oídas, comparte este video, suscríbete y nunca más mires un templo egipcio. Del mismo modo, las piedras recuerdan. Ahora tú también. Nos vemos en el siguiente.